visto por el público familiar. Apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Telepacífico presenta Elecciones Legislativas 2014 con la Alianza Informativa 90 Minutos, Noti5, Más Pacífico, Diario Occidente, Telepacífico Noticias. Hola, muy buenas noches. Les damos nuevamente la bienvenida a esta entrega del cubrimiento especial de nuestro canal regional Telepacífico en una alianza estratégica con los noticieros 90 Minutos, el noticiero Más Pacífico y también con el Diario Occidente. Ya a esta hora de la noche ya podemos hablar con resultados más contundentes frente a lo que ha sido la jornada electoral del día de hoy, cuando Colombia ha decidido, con una abstención bastante alta, pero ha decidido por el Congreso de la República para un nuevo periodo, también por la representación de Colombia ante el Parlamento andino y también por la consulta por el movimiento Alianza Verde. Presentamos entonces a nuestros invitados aquí en el set, en uno de los estudios de nuestro canal regional Telepacífico. Yo le doy paso y le doy la palabra a Lisandro Penagos, que nos va a ayudar a conducir el programa y también a brindar diferentes herramientas de análisis a esta hora de la noche. ¿Qué tal, Lisandro? Bienvenido. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a Telepacífico por la invitación y pues una jornada electoral inicialmente pasada por agua. Ya lo decía usted también, con un abstencionismo muy alto, pero con una sorpresa, y es el triunfo del Centro Democrático. Todo lo que fue la jornada previa a estas elecciones, se habló de cierta incertidumbre, de que no habían como muchas claridades frente a lo que iba a ocurrir, y finalmente el Centro Democrático se alza con un buen número de congresistas y le arrebata al partido de la U pues una hegemonía que venía manejando desde el gobierno anterior. Entonces, no, pues bien, aquí muy agradecido por esta invitación. Muchas gracias. Voy a darle paso a Rosa María Agudelo, directora del Diario Occidente, con esta pregunta que nos ayuda a contextualizar. Lisandro, ¿se veía venir entonces este triunfo por parte del Centro Democrático? Creo que fue como el interrogante durante toda la campaña. O sea, digamos que todo el tiempo se pensaba, bueno, va a ser un fenómeno, pero ¿de qué tamaño va a ser? Sí, había gente muy optimista que pensaba que podían llegar a rondar los 40 senadores, que era un cálculo demasiado alto, pero también hubo gente muy pesimista que llegó a decir que no iba a llegar ni a 9. Yo creo que las 20 curules que está sacando hoy en día es un número muy importante que sin duda va a cambiar mucho la composición de las fuerzas en el Senado, y una sorpresa para el Valle, que estaba siempre en duda si iba a lograr o no un escaño en la Cámara, y lo consiguió con Carlos Cuero. Hasta el momento, entonces, ya sí, está confirmado prácticamente. Hasta el momento, bueno, estamos en el 92% de las mesas informadas, entonces cualquier cosa puede pasar. Entonces, incluso ahora veíamos que salía la Cámara del Polo y entraba la del Mira, o sea que podrían recomponerse, pero hasta el momento está entrando también Cámara. Sin duda es una sorpresa. Doctor Justi, el triunfo del Centro Democrático, básicamente aupado por la cabeza de Álvaro Uribe Vélez, es muy importante para la región, para los 4 departamentos, si bien tenemos en cuenta que Chocó, que Valle, por lo menos en lo que respecta a Agua de Buenaventura, el Cauca y buena parte de Nariño y un coletazo del Putumayo es donde se concentra el conflicto armado en Colombia. Pero sin embargo no es muy representativa la votación en esta parte de Colombia, en este triunfo del Centro Democrático. ¿Cómo analiza usted esta situación? Buenas noches, y pues después de 4 años nos volvemos a ver aquí. Hace 4 años estuvimos haciendo la misma tarea, pero esta vez muy reconocido por el periódico Occidente, por los directores de los medios. Este es un gran experimento que se hace, creo que es único en Colombia, poder un canal convocar a sus noticieros, a sus responsables, y eso ha hecho que precisamente estos análisis y esta jornada se diferencien de otras que se están realizando. Yo he venido haciendo el paneo
no solamente de la televisión nacional, sino la televisión regional, y de verdad que este es una propuesta interesante. A ver, yo pienso con el Centro Democrático que no le fue bien. Yo sí en eso sí quiero ser como la voz contraria de una serie de consenso. ¿Por qué? Porque coyunturalmente, Lisandro, se presentaban todos los elementos de la coyuntura para que el ejercicio caudillista del presidente Uribe generara no solamente una recomposición nacional, porque hay que reconocer, el presidente Uribe es el último caudillo de estirpe latinoamericana que queda. Ese tipo de caudillos, después de la segunda posguerra, se fueron terminando. Los televidentes tienen que saber qué es eso. Es decir, nosotros todavía no percibimos la impronta que es un caudillo. Nosotros, la generación de mi padre vio morir a Gaitán, ¿correcto? Y posteriormente la nuestra vio asesinado a Galán. Pero nosotros no sabemos lo que es la impronta de un caudillo. El presidente Uribe le apostó, por eso yo creo que el resultado no es bueno, y particularmente en el Valle es desolador. Por una razón elemental, porque la propuesta del Centro Democrático era sentar las bases para la elaboración de un aparato partidista a partir de la coyuntura. Como en Colombia hay ese eterno debate de si hay partidos o no hay partidos, o si todavía prima la frase famosa del presidente López, Pumarejo, que aquí ya no había partidos sino montoneras, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, Lisandro, surgen grandes elementos al debate, puntos nuevos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las listas cerradas? Esa coexistencia que hay entre la lista cerrada, que además es la única democracia que yo conozco que se presente, es decir, que haya una lista cerrada y coexista con un mecanismo que a nombre de los partidos aparecen 20, 50 personas reclamando los votos para sí y no los votos del partido, ¿correcto? Y otro elemento importantísimo para ver es qué pertinencia tiene todavía, de nuevo los colombianos vamos a estar, Carmen Alicia, convocados para discutir el impacto que tiene la abstención en la legitimidad de nuestra democracia electoral, porque es que el tema de la democracia electoral es seria. Por eso a mí me parece, y eso lo podemos desarrollar en el transcurso de los análisis, a mí me parece que la cifra sacada por el movimiento del presidente Uribe no es como pensábamos, y a mí me parece que tiene mucha precariedad en la región. Sin embargo, permíteme, Lisandro, veo aquí que en el mapa electoral, si se quiere, que nos entrega la registraduría, veo que el Centro Democrático fue el número 1 en Antioquia, en Caquetá, en Bichada, en Guainía, en prácticamente toda el área andina. ¿Cuál es su radiografía? ¿Cuál es su lectura, Carmen Alicia? Pues saludo cordial para nuevamente los compañeros aquí y mi compañera, mi colega Rosa María, en este nuevo espacio, ya cerrando esta transmisión especial. Pues yo de verdad me siento muy triste, con el corazón partido, no tanto por los resultados como por la ciudadanía que veo reflejada en ellos. Cuando ustedes hablaban de si se esperaba o no se esperaba el resultado, yo escuchaba que iban a ser 20, 25 curules las que obtendría el Centro Democrático, pero guardaba la esperanza de que la ciudadanía tuviera sensatez respecto de todo lo que se ha dicho que hay tras la figura del presidente Uribe, porque es que más allá del caudillismo, es ver qué tipo de caudillo es el presidente Uribe y cuál es la estela que deja a su paso durante 8 años de gobierno, cuando incluso la gente llega a decir que el presidente o expresidente no se posesionará porque no va a arriesgar el fuero presidencial para exponerse quizá a demandas o persecuciones, si no son nacionales, por Corte Penal Internacional. O sea que hay una estela absolutamente negativa de la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y sin embargo este país votó por esa figura, porque es que no hablo de las personas que van a salir elegidas en la lista, sino la figura presidencial, la figura del caudillo, la figura del expresidente, este país polarizado y que masivamente, en medio de esta abstención, ha votado y ha sacado en este momento 20 curules para el Centro Democrático. Bueno, pues si en algo han coincidido varios analistas es que esta campaña no se debatieron ideas, no hubo propuestas, y básicamente los dos que la encabezan, el Centro Democrático y el Partido de la U, se enfrascaron en determinar quién era y a quién pertenecía ese partido. La publicidad fue engañosa, también se asegura que eso pudo haber repercutido en el electorado, pero en el transcurso del día en Telepacífico hemos estado viendo de manera permanente con Alexander Gaviria,
el centro de cómputo donde se están conociendo los boletines de manera permanente. Adelante, Alexander. Muy bien, continuamos en este cubrimiento informativo de Telepacífico Noticias, también Noti5, 90 minutos más Pacífico y el diario Occidente. Nos encontramos aquí a las 9:44 en la sala de prensa en el norte de la ciudad de Cali, ya con el resultado o el balance final de estas elecciones. Les voy a entregar ya mismo el boletín número 32, boletín para Senado de la República que acaba de salir en este instante. Voy a abrir mi archivo y aquí nos encontramos con que definitivamente el partido de la U tiene 168.777 votos. Voy a ir rápidamente con estas cifras. Partido Conservador Colombiano, 145.096 votos. Partido Liberal Colombiano, 136.518 votos. Centro Democrático, Mano Firme, Corazón Grande, 123.733. Y Cambio Radical, 77.129. Rápidamente las cifras a nivel nacional de las posibles curules que en este momento se están disputando. El partido de la U tendría un total de posibles curules de 21. El Centro Democrático, Mano Firme, Corazón Grande, un total de 20 posibles curules, con un total a nivel nacional de 2.003.836 votos. También el Partido Conservador Colombiano, con un total de 1.827.783 votos, podría llegar a obtener 18 curules. Están ahí entre 18 y 17. El Partido Liberal Colombiano, un total de posibles curules de 1.661.308. Partido Cambio Radical, 942.001 voto, con un total de posibles curules de 9. Con un total de posibles curules de 5 también está el partido Alianza Verde, 549.199 votos para él. Y el Polo Centro Democrático Alternativo, 528.342 votos para un total de posibles curules de 5. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con Senado de la República a nivel nacional. Pasemos ya a un plano más local. El último informe, el último boletín, el número 32 para Cámara de Representantes. Rápidamente, Partido de la U, 179.670 votos. Partido Liberal Colombiano, 156.232 votos. Partido Conservador Colombiano, 137.170 votos. Partido del Cambio Radical, 101.692 votos. Y Partido Centro Democrático, Mano Firme, Corazón Grande, 79.741. Hablemos del total de sufragantes para las cifras de Cámara de Representantes, 1.135.356, cuando el total porcentual de las mesas informadas son 92,67%. Y las mesas informadas tienen un total de 8.758 votos. En este momento está Lisandro preparado con más información. A las 9:46 de la tarde nosotros volvemos con más desde la sala de prensa de la Gobernación del Valle del Cauca, aquí en el norte de la ciudad. Lisandro. Alexander, muchísimas gracias. Uno de los análisis que hoy más se han escuchado, no solamente en la región, sino también en el país, Rosa María, es que este es el Congreso de la Paz. Ya le pusieron ese INRI, ya hay un eslogan y se asume que se va a lograr algo en La Habana, que es la terminación del conflicto. Más que lograr la paz es la terminación del conflicto, y que este Congreso debería, uno de sus objetivos primordiales es pues legislar para la paz. Pero no hubo absolutamente ninguna propuesta de temas coyunturales para el país, como por ejemplo la situación de Buenaventura, como por ejemplo el comercio, como por ejemplo la salud, la educación, la justicia y todos aquellos temas que en el gobierno Santos generaron algún tipo de polémica e inmediatamente eran guardados de nuevo en la gaveta. ¿Será que este Congreso, que no se renovó además, cambian las personas pero siguen los mismos líderes, los mismos varones electorales, será que este Congreso, una de sus tareas fuertes siendo la paz, tiene la posibilidad de darle al país todo esto, aquello que necesita y que este Congreso no hizo y que este gobierno tampoco? Yo no discuto la importancia que tiene el tema de la paz y de los diálogos en La Habana y del manejo del posconflicto para Colombia, pero creo que no es la columna vertebral de nuestros problemas ni de nuestras necesidades sociales hoy en día. O sea, a mí sí me preocupa que por cuenta de lo que está pasando en La Habana, lo que está pasando con las FARC allá, le pongamos una cortina de humo a muchas cosas que necesita el país. O sea, a mí sí me preocupa que
por cuenta de la paz descuidemos la reforma a la justicia, descuidemos la reforma a la salud, descuidemos la reforma a la educación. Pensional. ¿sí? Toda la reforma pensional, el tema tributario, que vamos para otra reforma tributaria. Pero además me preocupa sobremanera qué va a pasar por cuenta de este macro tema con temas regionales. O sea, si nosotros creo que estos temas que acaparan tanto la atención y que sirven para que el gobierno y ciertos líderes tengan unas banderas, creo que sirven es para confundirnos, para distraernos. A mí me parece que el Congreso debe hacer un esfuerzo de una visión integral e integradora de los problemas de la sociedad. Carmen Alicia, sí hay renovación, por lo menos en presencia de nuevos políticos en el Valle del Cauca. Bueno, es que para mí el concepto de renovación tiene que ver más con el modelo económico. Para mí el Congreso se renueva el día que haya una mayoría de congresistas que tengan o se piensen un modelo distinto al neoliberal. Mientras estemos eligiendo congresistas en el Senado y en la Cámara que continúen fortaleciendo el modelo que nos legó, que nos abrió desde César Gaviria, que siguió Álvaro Uribe y que ha fortalecido a la N potencia Juan Manuel Santos, pues yo no veo ninguna posibilidad de cambio, porque el acento hay que ponerlo donde dice Rosa María. El tema es de una serie de derechos de los que nos han venido desmontando mientras nos aumentan las cargas tributarias, lo que no tiene ningún sentido, porque lo único que justifica aumentar las cargas tributarias es darle a los que menos tienen, pero los que menos tienen son los que están soportando hoy el peso de los impuestos. Un personaje trascendental en el análisis de la vida política nacional es Claudia López, una mujer que sin maquinarias se lanza al Senado, logra una votación muy interesante, creo que supera ya los 70.000 votos, y aseguraba Claudia López, y fue su bandera, doctor Yusti, a lo largo de la campaña: el principal problema de Colombia no es la guerrilla, dice Claudia López, dice es la corrupción. El gobierno del presidente Santos ha repartido 3 billones, algo así, de pesos. Pero tenemos en Alianza Verde también para la región a Jorge Iván Ospina. ¿Qué significa, qué trascendencia tiene para la región que Jorge Iván Ospina, un alcalde que transformó de alguna manera la ciudad, pero que también fue muy cuestionado por cuestiones como los sobrecostos del estadio y las mega obras y demás? ¿Qué puede significar que este personaje llegue a la bancada parlamentaria? Hay un libro maravilloso que a mucha gente no le gusta, particularmente los académicos de izquierda. Un libro maravilloso que tiene 2 partes además, que se llama El idiota latinoamericano. En El idiota latinoamericano se hace una radiografía de los liderazgos, no solamente los de izquierda, los de derecha, pero particularmente los liderazgos con el estipe populista. Y el lugar común de todos los liderazgos es la corrupción. Si uno ve, por ejemplo, los liderazgos populistas en el primer mundo, generalmente de extrema derecha, que no hay extrema izquierda y no extrema derecha. Afortunadamente el primer mundo ha logrado, a partir del estado del bienestar, consolidar un centro. Es lo más importante del primer mundo, lo que no hemos logrado nosotros. Nosotros hemos logrado ya consolidar un centro. Entonces, hay coyunturas en que determinados dirigentes políticos recurren al lugar común de la corrupción. La corrupción es connatural a los países de Latinoamérica, fundamentalmente porque es que nos marca no solamente en los experimentos autoritarios como el de Nicaragua, por ejemplo, no solamente en los experimentos autoritarios como el de Venezuela, y no solamente en los ejemplos históricos como el del comunismo soviético, donde nomás se corrió la cortina, empezaron a emerger del establecimiento soviético los grandes ricos, los grandes millonarios del mundo, y igual pasa en China. A mí me parece que ese es un recurso importante. A mí lo que me parece es que hay una estigmatización de la coyuntura en torno a la paz. Y nos han inventado un cuento que desde el punto de vista académico a mí me lo van a tener que explicar bien explicado. ¿Qué es eso del posconflicto? Es que el posconflicto es un posconflicto cuando se han dejado las armas, cuando se ha reivindicado la economía de la legalidad. Porque ¿qué se está negociando en La Habana? Pues obviamente la primacía de 2 economías. La economía del narcotráfico, que ha coexistido desde hace 3 décadas, con la economía de la legalidad, la economía típicamente capitalista, burguesa. ¿Qué es lo que se negocia? Yo siempre vengo en esa discusión. A mí me tienen que explicar qué es el posconflicto. Porque es que posconflicto tuvimos en El Salvador,
posconflicto hay en Sudáfrica y las desigualdades siguen siendo profundas en el Mundial, los que fueron. Hay una película maravillosa que es de ficción, que te gusta el cine, que refleja a través de unos guetos lo que es precisamente Sudáfrica. Es decir, se desmonta el apartheid, ya, se eleve el apartheid a un delito de lesa humanidad, pero bueno, entonces ¿este Congreso qué va a hacer? Un Congreso estigmatizado, ¿para qué? Porque es que además los colombianos tienen que saber que las grandes negociaciones que desmontan las guerras no las hacen los congresos. ¿Quién dijo eso? Ni las cortes. ¿Quién ha dicho eso? Eso es una mentira que nos han echado. Bancos. O sea, aquí nos tienen a nosotros embolatados y montados en repetir con un libreto diferente la estructura del Caguán. Es que por La Habana, porque no se ha permitido y porque ese folclorismo no se podía hacer, allá no faltó sino que desfilar a todo el mundo en escoba, eso no puede ser. Aquí no hay posconflicto. Entonces nos tienen que explicar, ni hay Congreso para la Paz. Aquí no se ha desmontado la guerra todavía, y mucho menos, como decía Carmen Alicia, nosotros hemos dado el salto de una economía de guerra. Bien, son las 9 de la noche, 54 minutos. Les recordamos que estamos en directo y ya hay muchas personas que también comienzan a participar, invitados y Lisandro, a través de la cuenta en Twitter, @telepacíficotp, con el hashtag elecciones región. Por ejemplo, nos preguntan o nos comentan, Lisandro, no sé usted qué opina, por favor, nos dicen que si con esta elección estamos condenados a repetir de nuevo los escándalos como Farpolítica, Parapolítica y ahora Mermelada. Mermelada. Bueno, habría que decir, antes de responderle, Pablo, que tenemos en este momento contacto con Alexander Gaviria, que está con el registrador delegado para el Valle del Cauca, y volvemos porque el doctor Justi se me fue por la macro respuesta y no me dijo lo que le había preguntado. Vamos con Alexander. Muy bien, continuamos aquí en el norte de la ciudad, en la sala de prensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, seccional Valle, informando para todo el departamento del Valle del Cauca y también para los departamentos de la región pacífica. Cauca, Valle del Cauca, como ya lo dije, Chocó y Nariño. Y me encuentro con el delegado para el departamento del Valle de la Registraduría Nacional, el señor Fernando Heredia, con quien empezamos incluso esta transmisión esta mañana muy temprano y ahora nos acompaña ya en el cierre. Fernando, balance, bienvenido a Telepacífico Noticias, bienvenido a Telepacífico, balance de estas elecciones de cuenta de la Registraduría. Bienvenido. Un cordial saludo a toda la audiencia a esta hora de la noche. Pues el balance es un balance de parte positivo en todo sentido dentro de este proceso electoral, que como lógicamente algunos baches se deben de presentar, pero que no tienen una incidencia ni en resultados ni en oportunidad de la información que hemos brindado dentro de este proceso. Hoy ya siendo las 10 de la noche estamos sobre el 94% de entrega de resultados a nivel Senado y en un porcentaje muy similar con respecto a Cámara de Representantes, al igual que el Parlamento andino. En cuanto a la parte del proceso electoral durante toda la jornada de la mañana, pues dimos a conocer solamente en 2 municipios, presentamos unos traslados del día de hoy, unido a un proceso que igualmente se había dado en días anteriores de otros 2 municipios, en que fue inicialmente se dio un traslado en Buenaventura de 2 puestos de votación que tuvimos que trasladar por cuestiones de ubicación y de manejo por parte de las fuerzas militares, y luego fue en el municipio de Buga, donde fue un poco más numeroso el número de puestos, fueron 9 puestos, 9 mesas, 787 potenciales electores que tenemos allí, y fueron trasladados a La Habana. En el día de ayer entonces se hizo un traslado ya en la parte de otro municipio, en el caso de Yumbo, y de igual manera de Buga, perdóneme, y de manera última en el día de hoy pues se hizo un traslado de una mesa que en Pradera. Muy bien, entonces en términos generales transcurrió con cierta normalidad y tranquilidad la jornada electoral acá en el departamento del Valle y también en la ciudad de Cali. El único hecho que nos estaba afectando el proceso pues fue la parte ambiental en cuanto a la lluvia, que fue bastante copiosa durante casi que todo el día, en especial en horas de la mañana. Bueno, ¿ustedes hasta cuándo continúan con todo este proceso de reconteo de votos y escrutinios y demás? Este que hicimos en el día de hoy pues fue la parte del escrutinio que hicieron los señores jurados de votación, los cuales ellos deben de estar culminando en esta misma noche ese proceso de resultados que van hacia el arca triclave de cada municipio, de cada uno de los municipios, y allí entran a los procesos de escrutinios municipales. En el caso de los municipios que no son zonificados, esperamos que ellos a más tardar en 2 días, 3 días a lo máximo, deben de
de estar terminando el proceso de escrutinio. Y en los municipios que son zonificados, pues hay municipios que pueden tomar 4 días, 5 días, pero en el caso de Cali, por ejemplo, podemos estar hablando de una semana o semana y media para que culmine este proceso. Son 34 comisiones escrutadoras que tiene el municipio de Cali, y los municipios zonificados, el que menos tiene 3 comisiones escrutadoras en el caso de Ulloa. Muy bien. Es la información entonces de cuenta de la registraduría con el delegado registrador Fernando Heredia. Muchas gracias por estar con esta información aquí en Telepacífico Noticias. A ustedes como Telepacífico agradecemos ese acompañamiento que siempre han hecho durante todo este proceso de la parte previa, y en el día de hoy pues todavía nos queda estos días de trabajo para poder entregarles ya los resultados y pliegos electorales que tenemos que llevar a Bogotá del Senado de la República y a nivel de Cámara de Representantes para emitir acá nuestros resultados y poder expedir credenciales con esa comisión escrutadora a nivel departamental que instalaremos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana. Desde luego, desde las 8 de la mañana el equipo de Telepacífico Noticias, el equipo técnico y humano, sumado al equipo técnico y humano de 90 minutos, Más Pacífico, Diario Occidente, Noticiero Noti5 y desde luego Telepacífico Noticias, ha trabajado incansablemente durante todo el día para brindarles a ustedes la más completa información de lo que fueron estas elecciones parlamentarias 2014. Ustedes continúen en estudio, una gran alianza informativa, un voto por la región. Lisandro Penagos en este momento en estudio. Aquí nos despedimos en la sala de prensa. Que tengan muy bien, buenas noches. Muy buenas noches para ustedes, muchas gracias por ese cubrimiento. Alexander, el último de los reportes desde el lugar en donde se conocen de manera permanente los boletines de prensa. Doctor Justi, Rosa María, Pablo y Carmen Alicia, habíamos dejado en punta un tema bastante importante, y es el Congreso de la República. Este Congreso del que se ha dicho es el Congreso de la Paz por las negociaciones en La Habana. Pero hay varias cosas claras y claves. La primera, el Congreso es una de las entidades más desprestigiadas de Colombia, pero no ocurre solamente en Colombia. Ocurre en toda Latinoamérica, ocurre en buena parte de Europa. Se salvan de este lado del mundo el Congreso de los Estados Unidos, en Europa el de Finlandia, el de Suecia, tal vez medianamente el Congreso alemán. Pero en Colombia es desprestigiado, no cree la gente en el Congreso. Y esa tal renovación no se da sino en algunos cuerpos y en algunas caras, pero no en el fondo. Es decir, estoy tratando, doctor Justi, de entender un poco esa macrohistoria que usted nos diseñó. Y le cambiaría la pregunta para lo siguiente: ¿qué representa entonces que partidos como el Polo, como la Alianza Verde, que creo que en este momento están con 6 senadores cada uno, y que tendrán que ir al Congreso de la República a debatir sus ideas, primero, con un Centro Democrático que tiene 21, con 20, con un partido de la U que tiene 21, y un partido conservador que vuelve otra vez a ser estratégico, porque depende para qué lado se ubique, va a ser el que mueva la balanza? ¿Qué le corresponde al Partido Verde, al partido de la U, a estos congresistas que no están dentro de los grupos mayoritarios, doctor Justi? A ver, hay un grupo de colombianos que nos vamos a morir, y nos volvimos casi que cantaletas en la política y en los foros y en las conferencias. Siempre le reclamamos al país que qué pasó aquí con los partidos. Es que todo lo que tú planteas, si bien es cierto, hay parlamentos fundamentalmente, no congresos como aquí, parlamentos. Que no se confundan, muy bueno. Claro, cosas totalmente distintas. Hay parlamentos que tienen baja favorabilidad, pero es que esos parlamentos responden a partidos. Nuestro Congreso no responde a partidos, no responde a partidos de cuadros, por ejemplo, ¿sabes? Esos debates que se hacen ya, ni a partidos de militantes. Es que nosotros no tenemos ni partidos de cuadros ni partidos de militantes. Hace 30 años en Colombia se decía que la diferencia entre conservadores y liberales era: los conservadores van a misa de 5 y los liberales a misa de 8. Pero hoy como que ya no van ni a misa. Eso es una perogrullada. Entonces, después de la Constitución del 91 se hizo un homenaje inmenso a las minorías, pero obviamente la mecánica electoral convirtió esa apertura en la conversión ya de la Operación Avispa ya en un mandato de Estado. Entonces nosotros vemos partidos que tienen voto preferente, y la sola lista de por sí no da cuenta del partido, ¿correcto? Entonces, ¿quiénes se desprestigian? Ya se desprestigian uno por uno los agentes electorales, ya los dueños de las maquinarias políticas, y nos surge la pregunta: ¿qué va a pasar con nuestro Congreso, Rosa María, si es pertinente o no el gran debate o no de pasar a un régimen parlamentario? ¿Correcto? Y nosotros estamos en mora de hacer ese debate, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar
con la misma metáfora electoral, porque es que la metáfora electoral, por ejemplo, yo veía, el número de votos nulos es una cosa asombrosa. Sí, señor. Es decir, al ciudadano del común se le pasa un tarjetón inmenso que parece un papiro de la Edad Media. A los papiros de la Edad Media eran firmados. Entonces uno se pregunta... Pero no, doctor Justi, yo no creo, y discúlpeme que le corte, pero yo no creo que el problema al que está asistiendo el país, que no es exclusivo de Colombia, porque diciendo cuando usted piensa que en otras latitudes no es igual, yo creo que el desprestigio de la clase política pasa por Colombia, pasa por Inglaterra, que fue la cuna, por Francia, la cuna de la democracia y de la política. Las razones yo no se las sé decir, creo que puede haber muchas, pero lo cierto es que antes, así en el Estado paguen menos que en el sector privado, había unos hombres y unas mujeres que estaban convencidos de que su paso por la política la dignificaba y que para ellos era una dignidad estar en un cargo político. Hoy a lo que asistimos, usted lo acaba de decir, son unas empresas electorales donde quien se hace elegir no está pensando en ir a legislar o a trabajar por el bien común, sino por su bien personal. ¿Cómo le va a mi bolsillo? Hay un dato, Carmen Alicia, muy revelador frente a lo que usted plantea, y es el siguiente. El gobierno autoriza 300 millones de pesos por campaña. Pero una campaña vale, esos son los estimativos de la MOE, la Misión de Observación Electoral, una campaña se gasta entre 2.000 y 7.000 millones de pesos. Y el tiempo que va a estar en el Congreso esa persona va a recibir por sueldo y demás 500 millones. Es decir, no hay posibilidad de que recupere la inversión, es mucho. Las empresas electorales básicamente están montadas sobre caudales de dinero. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué podríamos esperar? Se recupera con los de la salud, pero vuelvo y digo, para la región, Rosa María, para la región, porque es que tenemos problemas coyunturales en la región. Sí, Colombia es un país centralista, supremamente centralista, el resto se mira como provincia, hay un centro y una periferia distante, lejana, que no se atiende, sino en estos momentos de coyuntura para que lleve votos. Por ejemplo, Chocó. Aporta, van y lo visitan y volverán dentro de 3 años. Un solo senador. La cuestión de Buenaventura, que ha sido coyuntural en estos últimos meses y viene siendo una cuestión gravísima. Yo estaba pensando si no tenemos nada positivo que decir del Congreso y de lo que allá pasa. O sea, de algunos congresistas, sí. Sí, o sea, estamos generalizando como que allá nada sirve, como que allá nada pasa, como que allá todos los 267 son productos de la parapolítica, de la burocracia, de la mermelada, o sea... Yo creo que no podemos decir eso, pero sí la mayoría... tanto, pero además yo creo que parte del desprestigio hoy de esa institución es precisamente eso, que nosotros hablamos lo malo, decimos lo malo, no nos preocupamos tampoco por enterarnos de lo que está pasando allá, no nos preocupamos de los proyectos de ley, tampoco como ciudadanos que tenemos otras alternativas de participación. ¿Cuántas leyes por iniciativa popular pasan? Ninguna. ¿Presentamos o no presentamos iniciativas? Sí se han presentado, pero se hunden, como la del mínimo vital. Pero, a ver, un poquito yo voy en que tenemos que hacer un esfuerzo para hablar de política, hablar de lo público durante todo el tiempo de nuestra vida como ciudadanos, no solo faltando un mes para elecciones. O sea, nosotros no podemos aterrizar en paracaídas en las urnas. O sea, nosotros tenemos que llegar a las urnas con mayor... de la ceguera, José Saramago. Claro, o sea, llegar a las urnas con información, con interés, ¿sí? Y para las regiones, obviamente, pero es que, Rosa María, de congresistas es fundamental. Precisamente tenemos una democracia cuyos pilares fundamentales parecieran ser la ignorancia y la pobreza. Claro, a ellos no les interesa informarnos y a nosotros no nos interesa informarnos. ¿Y a quién le corresponde? Yo creo que ellos no lo van a hacer. Estado. Porque es que eso perpetúa el statu quo. Sí, o sea, en la medida en que ellos nos desinforman, no nos motivan, pues ellos se perpetúan. Yo creo que nosotros tendríamos que hacer como sociedad civil un esfuerzo de romper el círculo vicioso y no va a estar Les pido un paréntesis muy breve, doctor Justi. Ya venimos con su apreciación frente a este planteamiento de Rosa María Agudelo, pero vamos con nuestro compañero de 90 minutos, Miguel Ángel Palta, que me dicen está en el Coliseo María Isabel Urrutia, donde todavía se adelantan escrutinios a esta hora de la noche. Miguel, buenas noches y adelante. Miguel Ángel.
Buenas noches, me encuentro aquí en el Coliseo María Isabel Urrutia, donde en algunas zonas ya empezó el escrutinio de los votos. Me encuentro con el doctor Bernardo Vallejo, quien oficia como escrutador de alguna de las zonas. El proceso que se está realizando cada día de la noche aquí en la ciudad de Cali. Se está esperando la llegada de los votos de las diferentes escuelas o puestos electorales para efectos de iniciar el escrutinio municipal en cada una de las zonas. Hay zonas donde ya llegaron algunos de los puestos y ellos han podido iniciar el trabajo. En el caso nuestro no ha llegado todavía ninguno y no hemos podido empezar a realizar el trabajo. Una vez lleguen las bolsas con los votos, ¿qué procedimiento se hace? ¿Quiénes son los testigos? ¿Cuál es la situación? Escrutadores, normalmente hay un notario y un juez, o dos jueces o dos ciudadanos designados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, y hay unos claveros. Adicionalmente, en cada zona el registrador designado para ella actúa como secretario de la comisión. Tan pronto llegan las bolsas, como sepa, cada una de las personas que integran la comisión empiezan a guardarlas en el arca triclave, de la última hacia la primera, para poder sacar en orden cada una de las mesas e iniciar el escrutinio del puesto correspondiente. Ahora, ¿siguen toda la noche, siguen de largo o en algún momento hay una especie como de lapsus ahí? Hoy se trabaja hasta las 12 de la noche, mañana se reinicia desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, tal como lo ordena el Código Electoral. Gracias, doctor Vallejo, gracias por su colaboración. Esta fue la información desde el Coliseo María Isabel Urrutia. Para la Alianza Informativa, un voto por la región. Miguel Ángel, muchísimas gracias y continuamos aquí debatiendo sobre lo que significa para Colombia, pero específicamente para la región, la elección de este nuevo Congreso. Tengo entendido que la cifra estaba alrededor de los 1.700 y tantos candidatos al Senado y 774 más o menos a la Cámara. Se escogen un poco más de 200, es decir, hay 2.100 personas que mañana amanecerán en cuidados intensivos. Esta situación para el Valle del Cauca concretamente, Carmen Alicia decía que no había mucha renovación, pero de las personas que usted ya sabe, tienen una curul por el Valle del Cauca, ¿qué podrían representarle al departamento y a la región, por supuesto? Bueno, es que por el Valle del Cauca yo veo una pérdida muy grande con la salida de Wilson Arias, que creo que era un hombre que tenía mucho o sea, lo mostró, lo hizo, abrió debates, puso el dedo en la llaga de ciertos poderes económicos, de los que estamos mencionando, creo que casi todos están repitiendo, excepto Álvaro López, pertenece a la maquinaria, pero ya me parece que es un hombre trabajador. Roosevelt Rodríguez en un momento llegó a ser la votación más alta, es obviamente repercusiones de Dilian Francisca Toro. Sí, por eso le digo, la votación importante conservadora, pues uno puede decir a la maquinaria del movimiento Acción Social, del gobernador Udimar Delgado. Pero la única cara nueva creo que es esa. ¿Cuál otra cara nueva hay además de Álvaro López? Revisemos Senado. Hablando de Cámara, en Senado está Susana Correa. Revisando Cámara, entonces Elber Díaz, Jorge Tamayo y Oliverio Hoyos del Partido de la U. Jorge Tamayo, Oliverio Hoyos también nuevo. La U pierde uno. Liberal, Fabio Arroyave, Juan Fernando Reyes llega nuevo. A la Cámara. Mezcla a Cámara, estamos viendo Cámara, una mezcla de opinión con estructura, porque es la estructura de Rodrigo Guerrero. A conservadores llegan dos, Álvaro López, que es nuevo, y Heriberto Sanabria, que repite. Cambio Radical, gana una curul, repite Carlos Abraham Jiménez, llega José Luis Pérez, ¿no?, que viene del Consejo. Centro Democrático, Carlos Cuero, nuevo, ¿no?, un líder de Agua Blanca. Entra una curul verde, que es Ana Cristina Paz, no refleja mucho la esencia verde, es más nunca se ha reflejado. todo lo que es Jumbo, y Guillermina Bravo del Mira, sale polvo y salen los del PIM. Contrariando cualquier principio de la naturaleza,
muchos amarillos se volvieron verdes. Oh, sí, Fue un reversazo de la naturaleza. Carmen Alicia, usted es directora de Telepacífico Noticias y conoce de alguna manera la actualidad noticiosa de la región, de Cauca, de Valle, de Chocó. Particularmente en Nariño, por ejemplo, tuvo una votación significativa al Partido Liberal, mientras que en el Chocó, de nuevo Centro Democrático como que se lleva los mayores números. En el Cauca, en el sufrido departamento del Cauca, la situación no es clara. Salido Iragorri, que estaba impedido muchos años en el Congreso, pero impedido porque su hijo es ministro, pues parece que esa votación se perdió y el Partido Liberal perdió mucho en el departamento del Cauca. ¿Cuál es tu análisis de estas elecciones para la región, para Cauca, Valle, Nariño y Chocó? No, yo de verdad que a pesar digamos, de esos cambios y recomposiciones, entre comillas, yo siento que, como diría el finado Jaime Garzón, lo mismo de antes. Yo de verdad no tengo mucha fe en que el Congreso que se posesiona pueda hacer mayores cambios. Va a ser, yo no sé si divertido, trágico o qué, ver los debates y ver para dónde va a coger el Partido Conservador, como lo mencionaba usted hace un rato, en esa dicotomía o esa cosa entre los de la U y entre el Centro Democrático del presidente Uribe, porque finalmente a lo que uno asiste es a esa división que ha marcado la vida política de los últimos meses entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Y esa discusión y polémica nacional se va a trasladar directamente allí, al recinto del Congreso, donde se van a tener que debatir muchos temas y vamos a ver hacia quién va a ser la mayoría con la ayuda de quién. ¿Para dónde va a coger el Partido Conservador como bancada? ¿Para dónde va a coger lo poco que queda del Polo y para dónde va a coger la Alianza Verde? Mire que nos preguntan por aquí, Lisandro, a propósito del tema, la representatividad de las mujeres, que cómo quedaron en el Pacífico colombiano, específicamente en el Valle del Cauca. Antes de darle paso, por favor, Rosa María, ¿usted tiene el dato específico? Sí. En Cámara tenemos 2 mujeres más, o sea, digamos que quedaron 3, Nancy Denise, liberal, Ana Cristina del Verde y Guillermina Bravo. Y en Senado, pues, entró Susana Correa y antes habíamos tenido a Dilian Francisca. O sea, digamos que de todas maneras es una participación muy baja, ¿no? En el Senado general, en este momento están entrando solo 22 mujeres. Teníamos 37. Estamos por debajo del Congreso del 2006, que han entrado 28. O sea, se pierden curules femeninas. Las mujeres no votamos por mujeres. Y tampoco hay tantas candidatas. Pero sabes que hay un detalle que no podemos dejárselo pasar a los televidentes. Es decir, ¿por qué en esta elección nosotros, al pensar qué va a suceder con los que hemos elegido en el Valle, si sencillamente legislatura tras legislatura hay una tarea que no han cumplido? Y es que es lo de Buenaventura, es que nosotros los vallecaucanos no podemos voltearle la espalda a Buenaventura. Es decir, ¿qué pasa con la carretera? ¿Qué ha pasado? Es que es permanentemente. Eso es una cantaleta. ¿Qué ha pasado con el acueducto? Pero vean, Buenaventura no tiene agua potable. Yo estoy en desacuerdo con esto. Nosotros hemos tenido muchas leyes sobre Buenaventura. Hemos tenido distrito especial, antes del distrito especial hubo una de Germán Villegas. ¿Qué ha significado lo del distrito especial? Ah, bueno, sí, pero ¿qué pasa con la columna? Pero no se, correcto, no se pero ¿qué pasa con la columna vertebral del atraso de Buenaventura? ¿Qué pasa con la conectividad con la economía del Pacífico si no hemos sido capaces de terminarle la carretera al puerto? Entonces, ¿quién responde? ¿Los que vienen ahora? ¿Los que ya no están? Entonces es un tema muy complicado que nosotros, yo no entiendo por qué en el debate no fue prioritario el tema. Pero a mí me parece injusto porque, por ejemplo, en el caso de la doble calzada Buenaventura, fue determinante para los poquitos logros que hemos tenido la bancada de congresistas, ¿sí? O sea, y para
o sea, ya digamos que han tenido que luchar con el ministerio, con el gobierno nacional, que ahí es un papel muy importante de la bancada que trasciende su actividad legislativa, y es representarnos y lograr cosas del gobierno nacional, ¿sí? Entonces ahí me parece un poquito injusto, o sea, ellos han gestionado, han movido lo que se ha logrado ahora de recursos, por ejemplo, para el Palacio de Justicia, lo logró la bancada de congresistas salvó en buena parte hace un año los Juegos Nacionales. No, pero sí. Es que menciona, Rosa María, perdona, pero menciona el tema del Palacio de Justicia, que es otra vergüenza nacional. O sea, de Cali para el Valle del Cauca, para el mundo, para Colombia, ¿cómo es posible que se hayan demorado tanto tiempo en devolvernos el Palacio de Justicia y nos lo devuelven en las condiciones en que lo han devuelto, ocasionando accidentes en ascensores, rejas que se le caen encima a las abogadas que van a litigar? Bueno, o sea, es vergonzoso. Lo que siempre se ha dicho al respecto de la bancada es que la del Valle del Cauca no opera como bancada, y la comparan con otros movimientos, por ejemplo, Antioquia, Costa Atlántica. Los paisas hicieron el metro y lo pagamos los colombianos. Es que uno no entiende. Nosotros hacemos un lío que no nos sirve. Aquí hay una pregunta clave para ustedes, y es, siendo Buenaventura el puerto más importante sobre el Pacífico, diciéndose tantas veces que de cada peso que le entra a Buenaventura al gobierno le retribuye centavos, creo que está alrededor de los 30 centavos, es decir, siendo tan importante para la economía, por allí se mueve el 70% de la economía colombiana, ¿a quién le conviene, a qué sectores le conviene que no funcione bien Buenaventura? Porque en Buenaventura confluyen todos los problemas, está la corrupción, está el narcotráfico, están los paramilitares, está la guerrilla, bueno, están todos, está la pobreza, la marginalidad, la exclusión. Pero Lisandro, yo pienso ¿a quién le conviene? ¿A quién no le convino nunca que se hiciera la carretera, por ejemplo? Es decir, nosotros... Pero tuvo que ocurrir lo de Bendiciones en el 2006, 2007. Correcto. Y todavía no lo han hecho. Correcto, mira, los ecuatorianos, los peruanos y los chilenos se conectaron al Pacífico hace más o menos, cada uno con sus diferencias, unos 30 años, ¿correcto? Los peruanos forman parte integral de la economía del Pacífico. Es decir, su gastronomía, su cultura, absolutamente. ¿Qué pasó en esa época? ¿Correcto? ¿Y qué ha pasado después? Es que nosotros llevamos, es decir, es un calvario si la carretera Buenaventura. Yo siempre digo que Cali sería diferente si el viaducto a Buenaventura se hubiera conectado. Nosotros no nos hubiéramos convertido en lo que somos. Mal de muchos es consuelo de tontos, doctor Justi, pero hace 100 años se inventó el automóvil y Colombia es uno de los países que tiene la red vial más atrasada. Estamos a la altura de Bolivia. Y matamos el ferrocarril. Sí, y matamos el ferrocarril. Entonces, el problema de Buenaventura es de alguna manera el reflejo de todo el problema de la nación. El plan 2500 de Álvaro Uribe Vélez en cabeza de Andrés Uriel tampoco funcionó. Para responder la pregunta de Lisandro es, miremos quiénes están beneficiando de la violencia y del atraso en que está Buenaventura. Pero no son solamente unos actores armados, hay unos empresarios que también se están beneficiando de todo lo que está sucediendo en Buenaventura. Y pasamos de agache de eso, y algunos gobernantes, algunos mandatarios pasan de agache en eso. Yo lo que creo que ahí le cabe la responsabilidad a las bancadas es del control político. Sí, porque ahí tendríamos que cuestionarnos es nuestra capacidad de liderazgo local, regional, o sea, la parte de la no ejecución desde el Ejecutivo, que ahí podríamos trasladárselo a la bancada por falta de control político, pero no podríamos adjudicárselo a una falta de legislación. Se planteó recientemente como solución a la problemática de Buenaventura que hubiese más militarización. Doctor Justi, Colombia es un país que, bueno, estamos cercanos a los 50 millones de habitantes y tenemos un pie de fuerza de 480.000 efectivos. Eso es mucho más de lo que tiene Brasil, que tiene 200 millones de habitantes y tiene solamente 350.000 miembros del ejército. México tiene 110 millones de habitantes y tiene 270.000. Es decir, siempre como que la solución, y eso podría comenzar a indicarnos por qué el Centro Democrático ganó, es el fusil. O sea, eso no contrasta con lo que está pasando en Cuba. Es decir, no estamos viviendo con estas elecciones un panorama donde decimos aquí estamos escogiendo o eligiendo un gobierno para la paz, y resulta que es que estamos proponiendo más bala para acabar con los problemas. Yo siempre que leo lo de Buenaventura me acuerdo de la gran tragedia de los italianos. Italia tuvo un momento que fue muy complicado
a nivel de la política mundial, y es cómo desmontaba las economías mafiosas que se habían montado al interior de determinados estados. Entonces yo veo a Buenaventura, y Buenaventura hace 10 años está conformada cartográfica y geográficamente como una economía mafiosa, es decir, donde confluye no solamente el circuito financiero que genera la economía mafiosa, sino la economía legal. Y la ilegal del contrabando. Es decir, es un cruce como pasaba en Italia. Entonces uno dice, bueno, la militarización, en Italia no hicieron militarización. Ya en Italia hicieron inteligencia y fueron desgastando y desconectando los jefes mafiosos. Pero ¿qué responsabilidad le caben a los circuitos de la economía legal? Es que hace 10 años en Buenaventura está determinado quién vende la leche, solamente uno. Quién vende, independiente del trasegar de la economía mafiosa, ¿correcto? Independiente de que sea un punto de donde salen y entran, ya donde se lava el dinero, donde entran. No, pero es que la vida cotidiana de Buenaventura es la de una sociedad mafiosa, donde están determinados los territorios, todo. Entonces, ¿cómo desmontamos eso? Inversión social, correcto, inversión social, pero yo siempre me pregunto, la inversión social ha sido cuantiosa. ¿Qué pasó con la inversión social? ¿Dónde se queda? ¿Qué pasó con esas alcaldías corruptas? Correcto, que han ido pasando en Buenaventura permanentemente. Es decir, cada que hay la crisis, inmediatamente la inversión social. Pero bueno, ¿qué pasa con esa? La plata del acueducto de Buenaventura? ¿Qué hacemos con esa economía mafiosa? ¿Cómo hacemos para cortar esa coexistencia entre el capital financiero que no tiene partido, no tiene madre ni tiene padre, correcto, con la economía mafiosa? Y frente a los otros eso es lo que hay en Buenaventura. Por ejemplo, Tumaco, los otros municipios Guapi, que hacen parte de ese andén del Pacífico no son ajenos a esa situación y a estos problemas. Porque es que a mí me contaron, yo hace rato vengo escuchando en esta campaña que todavía hay candidatos apoyados por los carteles que uno se creía desaparecido, ¿no? Es decir, jefes mafiosos todavía están surtiendo de dinero y uno no sabe si estos tipos llegaron o no, fueron elegidos o no. Es decir, hay que ver cómo se desmonta la economía mafiosa. Yo creo que vale la pena que volvamos a aterrizar porque nos estamos yendo de la esencia de este espacio, que es la elección de un nuevo Congreso que le hemos estado insistiendo a la teleaudiencia que nos acompañan, que lo que se hace allá es legislar, es pedir normas, pero normas, aquí hemos hablado de eso, estás diciendo que el tema no es falta de normas, normas hay, pero normas que como que no nos representan, normas que como que no acogemos, normas que en últimas no están consultando la realidad, y eso tiene que ver con la gente que estamos eligiendo. La Constitución Política de Colombia es 4 veces más grande que la de Estados Unidos en volumen. Y no la han cambiado. Pero no la han cambiado. De la Constitución del 91 a la fecha ya está cambiada una tercera, cuarta parte. Pero, Carmen Alicia, difiere de usted un poco en que nos hayamos salido del tema. Al contrario, hemos centrado el tema de la elección del Congreso en lo que significa para la región. Y Pablo decía una cosa muy importante, es el caso no solamente de Buenaventura, es toda la costa pacífica colombiana y qué tanto hemos construido a partir del discurso que es una región pobre. O sea, pobres hay y marginalidad hay y exclusión hay, pero hay mucha riqueza en esta región. Si a futuro la riqueza de los países será la biodiversidad, la megadiversidad y el agua, Buenaventura es por territorio, es el municipio más grande del Valle del Cauca, el segundo es Dagua, y no tiene agua, y tú lo decías, no tiene acueducto, es decir, y tiene una riqueza y un potencial hídrico grandísimo. Entonces, se construye un discurso de pobreza, pero son regiones supremamente ricas. Ahora estábamos hablando de los retos del nuevo Congreso y decíamos lo del posconflicto, la reforma a la justicia, la salud, todo eso, y no hemos tocado el tema de la Alianza del Pacífico. O sea, nosotros vamos a insertarnos en un gran bloque comercial con países tan fuertes como Chile, tan fuertes como México, ¿sí? En una región como la nuestra, que le falta mucho pelo pa' moña para poder competir, o sea, con grandes problemas de infraestructura, o sea, Cauca y Nariño, por ejemplo, sin hablar de Chocó, las salidas al Pacífico son precarias, el encadenamiento productivo de toda la región es muy deficiente. Entonces, ahí, por ejemplo, yo difiero un poco de si la bancada de congresistas del Valle funciona o no. Yo creo que es un ejercicio juicioso. Creo Lo que no hay es ejecución, entonces. Sí, yo creo que ellos hacen los mandados, hacen la tarea. A veces están muy serviles con esto de la unidad nacional, entonces no le pelan tan duro los dientes al gobierno, pero hacen su tarea.
pero ahí tendríamos que empezar a pensar en bancadas de región. O sea, yo creo que todavía estamos muy en la discusión de cómo sale adelante el Valle, cómo sale adelante Cauca, Nariño, Chocó de manera independiente y no hemos logrado integrarnos. Todos los departamentos nos quedamos muy cortos con el tema de regalías, no hay proyectos regionales, ¿sí? Viene ahora la discusión del plan de desarrollo que le va a tocar a este Congreso y viene cada año la discusión del presupuesto. Entonces yo lo que creo es que podríamos como sociedad civil tener unos escenarios para exigirle más a la bancada. Pero sí pareciera que cada que se hacen estos análisis tuviéramos que poner el espejo retrovisor y decir que el problema es histórico. Cuando se habla de que Cali o que el Valle del Cauca no está inscrito dentro de, o por lo menos toda la región dentro de la cuenca grande del Pacífico en el mundo, o sea, hoy los líderes comerciales del mundo son los perdedores de la Segunda Guerra Mundial y Colombia no está ahí, pero si uno pone el retrovisor, el gobernador Carlos Holguín hizo unos juegos que se llaman los Juegos del Pacífico y desde entonces se está hablando de inscribir a Cali allí. Pero, por ejemplo, para hablar de lo más simple, las vías del Valle del Suroccidente no son las adecuadas. Hagamos por favor una pausa porque me dicen que a esta hora, a las 10:29 de la noche, ya tenemos resultados aún mucho más contundentes frente a Senado y Cámara por parte de la región Pacífico de Colombia. Ustedes en pantalla en estos momentos van a ver los gráficos, unas gráficas que nos ayudan a identificar cómo quedó compuesto el Congreso de la República y la competencia obviamente para la región Pacífico de Colombia. Por ejemplo, estamos hablando del Senado para el Valle del Cauca, estamos viendo el Partido Liberal 14%, el Partido Conservador 15%, Cambio Radical 8,1%, el Movimiento Alianza Verde 7,1%, la Alianza Social Independiente 0%, Centro Democrático 13%, Polo Democrático Alternativo 6%. Vamos con la siguiente gráfica. El Movimiento Mira 4,1%, Opción Ciudadana 6,4%, el Voto en Blanco 7,1% y el Partido de la U liderando también con el 17%. La fuerza más importante, la del partido de la U. Sí, señora. Y ahora vamos con los resultados frente a la Cámara de Representantes por el departamento del Valle del Cauca. Aquí tenemos entonces los resultados que nos dicen que el Partido Liberal tiene el 27%, el Partido Conservador Colombiano 12%, Cambio Radical 4,6%, el Movimiento Alianza Verde 22%, la ASI 0%, Centro Democrático 0,1%. Polo Democrático 2,1%. Vamos con la siguiente gráfica. El Movimiento Mira 6,5%, Opción Ciudadana 0%, Voto en Blanco 7,7% y el Partido de la U con el 14% en el segundo lugar después del Partido Liberal. Pero bien, asombra ese porcentaje del Centro Democrático, ¿no? ¿En Cámara? En Cámara. En Cámara es asombroso porque uno entendería que el andamiaje electoral que montaron los agentes del proyecto del presidente Uribe, pues no funcionó. Es decir, es una pérdida del año terrible, porque ¿cómo va a ser que saque el 0.1? Vamos a presentar los resultados en el departamento del Cauca. Senado, Partido Liberal 22%, Partido Conservador 8,4%, Cambio Radical 4,5%, el Movimiento Alianza Verde 3,9%, la ASI 0%, Centro Democrático 7,1% y el Polo Democrático el 3%. Vamos con la siguiente gráfica. Movimiento Mira 4%, Opción Ciudadana 1,2%, Voto en Blanco 5,5% y el Partido de la U con el 12%. Ahora vemos los resultados. Cámara de Representantes Cauca. Partido Liberal nuevamente a la cabeza 21%, Partido Conservador 9,6%, Cambio Radical 4%, Alianza Verde 16%, ASI 0%. También vemos al Centro Democrático con el 0,1%, Polo Democrático 2,4%. Vamos con la siguiente gráfica. El Movimiento Mira 4,9%, Opción Ciudadana 0%, Voto en Blanco 5,5% y el Partido de la U con el 11%.
Pues Pablo, muchísimas gracias. Comentábamos aquí extra cámara lo efímero de la televisión, el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecer a Carmen Alicia Sarmiento, directora de Telepacífico Noticias, a Rosa María Agudelo, directora del periódico Occidente, al doctor Miguel Yusti, columnista también del periódico. Y hemos intentado en este último informe, en esta última entrega de Telepacífico, pues llevar a ustedes las impresiones de algunas personas, son algunos elementos. Telepacífico continuará mañana con sus programas de la mañana, con sus noticieros, 90 minutos, Noti5, el fin de semana con Más Pacífico, llevándoles a ustedes más de lo que ocurre en Colombia y de lo que significa esto para la región. Que tengan un resto de noche muy feliz.